nos miente sin temor, pero el pueblo se levanta con voz y con valor. Escucha con atención, Bolivia no se vende, no se privatiza, no se entrega. Eres un presidente sin escrúpulos, sin corazón, mientes con sonrisas, con arte. Hola a todos, seguidores y suscriptores del canal Antiimperialista. Hoy este es un episodio especial. Hoy estamos grabando desde Bolivia. Hemos venido a atestiguar la lucha del valeroso pueblo boliviano. Y hoy pues estamos a más de 40 días de los diferentes bloqueos. Pero bueno, tenemos a una invitada especial hoy. Estamos haciendo una entrevista con la camarada Vilma Plata, que es dirigente del Partido Obrero Revolucionario. Y pues bueno, me gustaría como que tú te introdujeras y explicaras un poco quién eres. Que me presente. Sí. Bueno, muchas gracias por esta entrevista tan importante e interesante que va a llegar al pueblo mexicano. Mi nombre es Vilma Plata, soy dirigente del Partido Obrero Revolucionario, pero además creo que a través mío el partido ha tenido mucha influencia en el seno del magisterio, porque he sido durante muchos años dirigente de la Federación de Maestros Urbanos de La Paz, una federación muy combativa, dirigida por supuesto como brazo sindical por el POR, de la federación más grande de Bolivia. Nosotros a nivel nacional somos casi 95.000 maestros. De esos 95.000 se concentran en la ciudad de La Paz 35.000. Y la segunda, digamos, federación más importante es posiblemente Santa Cruz y luego Cochabamba, por la cantidad de afiliados. Pero no solamente esta federación es muy fuerte por el número de afiliados, sino también por su organización y sobre todo por la orientación política. El trotskismo ha ganado las elecciones por primera vez, ocupando un tercer puesto en los años 1986, después de salir de la clandestinidad de un gobierno totalmente dictatorial militar como fue el de Hugo Banzer Suárez. Y desde esa primera vez que salimos ganadores en el año 86, pues ocupando el tercer puesto. En la otra elección, la gestión dura dos años, en la subsiguiente elección ya ganamos la Federación de Maestros, el trotskismo ganó la Federación de Maestros y desde entonces estamos en la federación. Son más de 30 años, una y otra vez elegidos muy democráticamente por las bases del magisterio. ¿No? Bueno, a través de la Federación de Maestros también he ocupado cargos sindicales muy importantes. Por ejemplo, he formado parte del Comité Ejecutivo de la Central Obrera Departamental de La Paz, una gestión de 2 años. También he sido elegida en el Congreso Nacional de los Maestros de todo Bolivia como directora de la Escuela Sindical Roberto Alvarado Daza, convirtiéndose esta escuela en una escuela móvil que debía recorrer todos los departamentos de Bolivia para elevar la conciencia sindical y política de los maestros, ¿no? En la primera elección de esta federación he ocupado el cargo de ejecutiva de la departamental de La Paz, representando al nivel que pertenezco, que es el nivel de primaria, o sea, a los maestros de primaria.
Pues bueno, es muy interesante porque hemos podido notar que en Bolivia el POR ha jugado un papel importante en las luchas desde los años 40. Y por eso y han tratado de concretamente vincular la lucha de la clase obrera con los campesinos indígenas desde ese periodo. ¿Nos podrías platicar un poco de cómo es que conociste al POR y qué fue lo que te convenció unirte al partido? Bueno, primero porque, has mencionado unos años clave, los años 40, dices tú, evidentemente. El POR nace el 35, el año 35, ligado con la oposición de izquierda que había en Chile. Nuestro primer dirigente constructor del POR ha sido Aguirre Gainsbourg, que venía con la idea de conformar aquí la oposición de izquierda, es decir, la orientación de Trotsky, ¿no es cierto?, contra Stalin. Los dos dirigentes del nacimiento del POR del 35 al 38 ha sido Aguirre Gainsbourg y también, se me fue el nombre, pero ya ahí en el nacimiento del POR se veía con toda claridad dos posiciones que a lo largo de todos los años subsiguientes va a ser persistente. Por un lado, Aguirre Gainsbourg planteaba la necesidad del partido revolucionario, con programa, ¿no?, de principios, programa que debía fijar hacia dónde vamos los explotados como una meta final, es decir, a la estrategia histórica, ¿no?, la alianza obrero-campesina, bajo el predominio de la clase obrera, o bajo la política de la clase obrera. Y también Aguirre Gainsbourg, ya precisamente por ese objetivo estratégico, es que señala quiénes son las fuerzas motrices de Bolivia. Y, bueno, la clase obrera y los campesinos, ¿no? Y además el tipo de organización que debemos tener para materializar el objetivo histórico que he señalado. Si queremos ser poder, si queremos que obreros y campesinos, clases medias empobrecidas lleguen al poder, tiene que haber una coherencia también con el tipo de organización que se debía formar. Ya quedó más o menos clarificado de que debía ser un partido rigurosamente disciplinado, que sea un verdadero Estado Mayor del conjunto de los explotados, y que además debía organizarse en células partidarias. ¿Qué significa esto de las células partidarias? Quiere decir que deben estar los trabajadores, en el caso, por ejemplo, del magisterio, podríamos decir que una célula grande es porque aglutina al sector de los maestros, pero además dentro de la estructura celular, maestros de primaria, maestros de secundaria. ¿Por qué razón? Porque el trabajo del partido siempre ha sido penetrar en el seno de las masas, y las masas, y concientizarlas y politizarlas, y cada día avanzar, aunque sea un poquitito, hacia el objetivo estratégico a través de sus problemas y necesidades y reivindicaciones laborales. Por eso estamos presentes en organizaciones tan fuertes como son la Federación de Mineros, las Fabriles, estudiantes de secundaria, universitarios, maestros, etcétera, ¿no? Y también campesinos, por esa necesidad de que las masas van a hacer la revolución. Y si queremos que las masas se levanten, pues hay que ir a las masas, estar con ellas, vivir con ellas, politizarlas a ellas. De ahí la necesidad de esta estructura celular, que quiere decir reunión de las masas en pequeños grupos de 4 o 5 personas, que además signifiquen las antenas del partido en el seno de las masas, ¿no es cierto? Por ejemplo, eso sirve muchísimo para que el partido saque todas las semanas, los viernes, interminablemente, tú vas a recibir el periódico Masas,
que a su vez es un periódico colectivo, porque sus antenas, que son las células de los diferentes sectores, pues traen todos los problemas, los obstáculos de su lucha, etcétera, y el partido lo que hace es volcarlos en el periódico, darles un mayor contenido político. En realidad el periódico Masas es un trabajo colectivo de la dirección del partido, del POR, del Comité Central, pero ese POR y ese Comité Central recibe toda la información a través de esta estructura celular. En cambio, el otro compañero que también formó parte del inicio del POR, Tristán Marov, discrepaba ya con José Villagrán, en sentido de decir, bueno, pero va a llevar años la estructuración de un partido de esa naturaleza, de estructura celular, politizando, concientizando. El año de la pera vamos a llegar al poder. Entonces opta por la línea más flexible, que en general es así ahora, ¿no? De decir, bueno, no, hay que reunir nomás a la gente, hay que plantear la cuestión de ganar elecciones, ¿no? Entonces, para las elecciones, lógicamente que no se precisa un partido riguroso, ¿no? Porque su objetivo ya no es la toma del poder, sino es ganar electoralmente para formar parte del Parlamento, etcétera, ¿no? Entonces, ya ha habido choque entre Marov y José Aguirre Gaisfor, precisamente porque si se estructura un verdadero partido revolucionario o si vamos por la vía simplemente de los bolsones electorales, que no se necesita para eso mucho. Esa diferencia finalmente en el 38 significó la escisión del POR, que es la primera escisión. El POR tuvo a lo largo de su historia 3 escisiones, ¿no? Esta inicial, luego la del MNR y la tercera fue la del foquismo, ¿no? En esta primera escisión, por las circunstancias que ya he señalado, el 52, posterior al 52, yo diría, es el gobierno del MNR como forma de neutralizar, digamos, el ascenso de las masas radicalizadas que le iban imponiendo una serie de demandas. Bueno, les planteó al POR el ingreso al MNR, ¿no? Hubo resistencia por parte del partido en su columna vertebral, pero no faltó quienes aceptaron hacer co-gobierno bajo la excusa de que en el MNR estaban las masas y que vamos a ir a hacerle el trabajo digamos, de incorporarlos para dividirlos, pero fueron absorbidos por el MNR. Entonces se partió nuevamente el POR, ¿no? De ahí han salido muchas otras fracciones del trotskismo que ahora han desaparecido. Y finalmente la escisión del 71, también una época de ascenso revolucionario. No olvidemos que estaba Juan José Torres, la Asamblea Popular, pero también estaba como un telón de fondo la popularidad de la guerrilla del Che Guevara. Entonces, un militante del POR, que es Filemón Escobar, en esa época casi un cuadro, también planteó el problema de que ¿para qué organizarnos en células? ¿No es cierto? Si lo que corresponde ahora es tener una organización de tipo columnas militares que puedan estar armados y puedan ir a coadyuvar a la guerrilla del Che Guevara, ¿no? Bueno, detrás de esa aparente discrepancia organizativa había todo un trasfondo, ¿no? En realidad estaba abandonando esto de las columnas militares, estaba abandonando la concepción de que son las masas las que tienen que hacer la revolución. En el foquismo las masas no, sino el grupo iluminado, por eso se llama un foco, como un foco iluminado que inicia la revolución, y bueno, y van a seguir, ¿no?, hasta el foco iluminado, importando poco las condiciones de la madurez de conciencia
los trabajadores. Entonces esa fue la tercera, la tercera escisión. Guillermo tiene un libro muy importante, Guillermo Lora, que se llama Foquismo y Revolución, donde prácticamente los astillas, pues, ¿no?, a esa concepción foquista que siguieron varios países latinoamericanos. Entonces, por ejemplo, la Argentina, con la época del Partido de los Trabajadores, ¿no?, de Nahuel Moreno, de los cubanos, en Latinoamérica también el EGTK, que es el Ejército Zapatista, ¿no? Y ha dado un duro combate a esa concepción tan equivocada, ¿no? Si la revolución la hacen las masas o la hace un pequeño grupo bien adiestrado militarmente. A raíz de eso también el hecho de decir, bueno, ver dónde están las armas en un determinado momento. La política en un determinado momento se torna en la cuestión concreta, ¿no? Sí, cuando está la tarea concreta frente es la toma del poder. Claro, no va a ser por la vía pacífica, sino utilizando también la violencia revolucionaria, y por eso hay que estar debidamente adiestrados en ese sentido. ¿Y de dónde se sacan las armas? Bueno, el POR también ha tenido una política muy, muy admirable, yo creo, que a veces ni creen, ni las personas que nos visitan no nos creen. Les parece totalmente una cosa fuera, como si fuera un sueño, una cosa inviable, utópica. No, fue bien concreto, ¿no? Nosotros tenemos aquí, tanto en la policía como en el ejército, un ejército plebeyo, ¿no?, donde la ancha base social del ejército y de la policía son hijos de obreros y de campesinos. Y por lo tanto no es ni un ejército ni una policía de élite o de casta. Las ideas revolucionarias para esta ancha base social de obreros y campesinos es muy permeable a su interior. Tenemos mucha presión porque son nuestros hijos, son nuestros hermanos los que están metidos ahí en la ancha base social del aparato represivo. Entonces, bueno, ha habido épocas en que nos hemos enfrentado con nuestros propios familiares, ¿no?, en las calles, con la represión. Entonces, las ideas revolucionarias son muy permeables en este tipo de ejército y policía plebeya como hay en Bolivia, y se pudo hacer muchos años después una corriente al interior del ejército, teniendo en cuenta esta base y cierta oficialidad muy seleccionada, cuidadosamente seleccionada, para dar nacimiento al interior del ejército lo que se llamó la corriente revolucionaria de Vivo Rojo, ¿no? Bueno, es un trabajo realmente, primero súper secreto, ni la propia militancia conocía. Muchos años después, recién, digamos, cuando ya se dispersó este Vivo Rojo, la militancia conoció el trabajo del POR y han salido libros al respecto, ¿no? Pero que se puede, ha demostrado que sí se puede, digamos, quebrar el ejército, y que los que están adentro se adhieran a nuestras ideas. Y la otra idea central es, al quebrar el ejército, bueno, pues sus armas también las darán vuelta y nos abrirán los cuarteles, digamos, ¿no? Y yo en mi lucha, en la experiencia que he tenido, ha habido momentos en que he constatado la vialidad de esta propuesta del POR, porque en el año, hubo un año, no soy muy mala para las fechas, pero hubo un golpe de Estado también aquí en Bolivia, donde la Federación de Mineros fue intervenida, ha habido una baleadura y se declaró estado de sitio, pero un estado de sitio en el cual la policía se dividió, el ejército se dividió. Unos estaban a favor nuestro y otros digamos, a favor
del gobierno, ¿no? Y en las batallas que se dieron en la zona Fabril, en Villa Victoria, bueno, el policía o el militar que nos encontraba decía: toma mi arma para que siga el combate, o sea, nos entregaban las armas, ¿no? Entonces es viable pues que en los momentos de mayor radicalidad se logre quebrar al ejército, y ahí están las armas en los cuarteles, ¿no? Bueno, esa es la historia, digamos, del partido. Inicialmente decías, bueno, cómo me incorporé al POR, ¿no? Y además señalabas que la época de oro del POR ha sido de los años 40. ¿Por qué razón? Porque, y la preparación además, los años 40 de lo que va a ser la revolución del 52, ¿no? En los años 40 ha habido ya algunos combates previos de los obreros de las minas que estaban en manos de los 3 varones del estaño, entre ellos el principal, el más conocido, Patiño, ¿no? Hosni y Aramayo, pero el más conocido, el que después las minas fueron entregadas o vinculados al capital financiero. No se olviden que Patiño era uno de los millonarios más importantes a nivel mundial, junto con los ingleses, etc. Entonces, ya había visos por el grado de horas de trabajo, salarios miserables, un trabajo de esclavos de los mineros, y ha habido visos de levantamiento. Entonces, todo ese periodo, el POR tenía una buena cantidad de militantes obreros, sobre todo de las minas más grandes como siglo XX, en esa época, Catab y todo eso. Junto con los compañeros también de esa zona, ¿no? Que son los compañeros de Chayanta, que han tenido ustedes la posibilidad de conocerlo, que son de Potosí, muy combativos. No se conoce mucho la historia del POR en el plano campesino, ¿no? Sin embargo, en esa época no se sabía si era más la militancia de los campesinos en el POR o la militancia del proletariado minero, ¿no? Y las sublevaciones campesinas siempre han sido, como quizá ahora se visibilicen, desde esa época, las grandes sublevaciones campesinas y las grandes luchas han tenido de fondo las sublevaciones indígenas, ¿no? Un hito importante durante esa época ha sido la tesis de Pulacayo, que es del año 46, primer congreso, digamos, de la clase obrera minera, que se llevó adelante en Pulacayo. Pulacayo está cerca, a una media hora de Potosí, ¿no? Es una mina muy importante, y allí se realizó el primer congreso de los trabajadores mineros, que necesitaban tener ese congreso precisamente para organizarse mejor. Y en un trabajo previo, digamos, Guillermo Lora fue elaborando la tesis política que se iba a presentar allí en Pulacayo, ¿no? Siempre Lora ha sido un dirigente muy destacado por su sencillez, humildad. Él siempre, en los primeros años después de la aprobación de la tesis de Pulacayo, él dijo que la tesis no fue escrita por él, sino que le dictaron los mineros, y él lo único que hizo fue ser el escritor, el redactor de. Pero cuando ya las otras tendencias políticas querían, digamos, apropiarse de la tesis de Pulacayo y querían aparecer como autores de la tesis de Pulacayo, no le quedó más remedio a Guillermo decir, bueno, yo he sido el autor de la tesis de Pulacayo, ¿no? ¿Qué importancia tiene la tesis de Pulacayo? Y por la cual la combaten tanto los burócratas sindicales como la derecha reaccionaria, diciendo que ya la tesis está vieja, está caduca, viene del año 46, del 46 ahora han pasado
muchas cosas, la modernidad, etc. Pero la tesis sigue vigente. ¿Por qué? Porque por primera vez es el grito de los mineros de decir, ya no queremos ser la escalera de los politiqueros, queremos abordar el problema del poder, los obreros al poder. Sí, ¿quién debería dirigir la sociedad? Exacto. Entonces, la tesis fija ese objetivo histórico de la clase obrera, ¿no? La Alianza Obrero-Campesina bajo dirección de la clase obrera minera. Y fija las tácticas. Esto también es una contribución muy grande del trotskismo. ¿Cuáles son las tácticas que te van a llevar al objetivo histórico? No cualquier táctica te lleva al objetivo histórico. Te puede desvariar a otros caminos, ¿no? La táctica, la aplicación no mecánica ni copiada de Trotsky, que es el programa de transición. ¿Qué es el programa de transición? Una serie de reivindicaciones, necesidades de los trabajadores que depende cómo se la planteen. Esas reivindicaciones son una especie de puente de transición hacia un objetivo político que es la conquista del poder, ¿no? Sí, el vínculo entre el programa mínimo y el programa máximo, ¿no? El vínculo, porque en realidad el mínimo y el máximo por el estalinismo ha sido dividido, ¿no? Por eso lo llaman mínimo. Y bueno, el máximo será la revolución, pero en una situación largamente utópica, ¿no? En un tiempo indeterminado. Para nosotros no hay una ligazón, un puente de vinculación de lo mínimo. Y mucho más en un país como en este, donde muchas tareas democrático-burguesas están incumplidas. Está incumplida la liberación nacional, está incumplido el problema de la tierra, está incumplida la defensa de los recursos naturales. Entonces, todas esas, en el plano de la educación está incumplido presupuesto para la educación o salario igual a la canasta familiar. Todas esas consignas son pues consignas de transición que se utilizan partiendo de las necesidades de la gente. En su lucha las haces madurar para que comprenda que la burguesía actualmente, por ejemplo, es incapaz de darnos de comer, ¿no? Y le muestres así en la práctica la incapacidad de la burguesía y de cualquier color o cualquier matiz de la clase dominante. De modo que en la tesis de Pulacayo está la aplicación del programa de transición, que no toma de Trotsky así mecánicamente y lo aplica en Bolivia, sino que nosotros también tenemos nuestras particularidades. Lo que toma de Trotsky es el método, ¿no es cierto? Como tú has dicho, de transición, de ligazón del mínimo y el máximo, pero nada más. Otro acierto del trotskismo en Bolivia es que si quieres transformar tu país, tienes que conocer a tu país y sus particularidades, que no son las mismas ni de los compañeros de México, ni del Brasil, ni de la Argentina. Y por eso es que nosotros como militantes debemos conocer el país que queremos transformar, sus particularidades nacionales, ¿no? Bueno, la otra pregunta que tú haces es decir, ¿cómo conocí al POR? Bueno, conocí al POR de la manera, digamos, más, yo diría, ingenua, ¿no? Yo estudié muchos años en la Argentina, en realidad me formé allí primaria, secundaria, en la universidad. Migraste, eres boliviana, sí, originalmente. Yo soy boliviana, bien paseña, ¿no? Mis padres tienen un origen quechua y aymara. Mi madre es de Cochabamba, quechua, y mi padre de aquí, del altiplano, bien paseño. Pero ellos se fueron a Buenos Aires en los años 56 más o menos, muy pequeñita. Yo todavía no estaba ni en kinder, creo, en el jardín de infantes, como llaman. Entonces prácticamente me eduqué ahí hasta salir de la Universidad de Buenos Aires, la UBA, ¿no? Estudié Ciencias de la Educación. Pero en el mismo Buenos Aires ya tenía, digamos, algunas, y esto es un poco risueño para mí ahora, porque yo tenía
inclinaciones, sobre todo al principio en la universidad, indigenistas. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires, que es tan diferente al resto de las provincias, también hay racismo, ¿no? Y marginación de los bolivianos, de los inmigrantes bolivianos. No pasábamos en esa época, ahora están un poco mejor, ¿no? Pero no pasaban ahí de decir, bueno, los bolitas, ¿no? Se llaman. Una forma despectiva de referirse a los bolivianos. Y además vendedores de limones o ajíes en la calle, ¿no? Entonces muy despectivos eran. Pues yo sentía eso, a pesar de que mis padres tenían un nivel bastante bueno económico, pero sentía que mi gente la discriminaba. Entonces tenía esas inclinaciones de defensa del campesinado, del indigenismo, ¿no? Y por eso también muchas organizaciones políticas de mi facultad, estaba en Filosofía y Letras, no milité, porque no abordaban este problema, ¿no? No me convenció ni nadie, pero sí observaba, etcétera. Y vine en un viaje con universitarios, 60 universitarios de las diferentes facultades a Bolivia. Y aquí el proceso boliviano era la época de gran radicalidad, de gran ascenso. De hecho, los obreros, mineros y campesinos habían instalado aquí en Bolivia la llamada Asamblea Popular. ¿De qué año fue ese? 1971, ¿no? Como un órgano de poder popular, o sea, como un soviet, ¿no? Nos llamaba la atención en Buenos Aires ese soviet latinoamericano. Y luego también Juan José Torres, pues en el gobierno como un militar revolucionario, entre comillas, ¿no? Bueno, en esas circunstancias vine aquí y por supuesto lo que vi, las movilizaciones, como ustedes que están palpando la realidad boliviana, para mí era igual venir a palpar lo que estaba pasando en la revolución boliviana, ¿no? Por supuesto que volví totalmente transformada, porque la primera visita muy interesante que tuve aquí en Bolivia con ese viaje ha sido entrar a las minas del siglo XX, tener debate con los mineros que estaban en el sindicato del siglo XX. Entonces ya mi vida no fue lo mismo, retorné a Buenos Aires, pero con la idea fija de decir, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo aquí? Tengo que volver a mi país e incorporarme a lo que está pasando ahí. De modo que tuve la obsesión pues, de retornar, y como que retorné a Bolivia, dejando todo en Buenos Aires, pero tan ingenuamente, ¿no? Porque yo no estaba politizada, no pertenecía a ningún partido, que fue mi primera experiencia en la frontera. Yo traía unos libros de mi carrera, de las materias de historia, de sociología, totalmente inofensivos. Música, poemas de Pablo Neruda, los libritos de los poemas de Pablo Neruda, los discos de Quilapayún, de los chilenos, ¿no? Entonces, de Violeta Parra. Bueno, todo eso para mí era protesta, sí, pero no pensé que eso para un gobierno como estaba aquí en Bolivia fascista significa terrorismo, ¿no? Bueno, por ese mi baúl con esos materiales que parecían subversivos para el fascismo, me tomaron presa, ¿no? En la frontera estuve una semana encarcelada y de ahí me trasladaron aquí a la sede engrillada. Me acuerdo que me llevaron como si fuera una gran delincuente a la estación de Villazón y me trajeron aquí hasta el Ministerio de Gobierno. En esa época era medio terrorífico estar en el Departamento de Orden Político, que era la cárcel. Caían muchos compañeros del Ejército de Liberación Nacional, también al mismo lugar donde yo estaba, ¿no? Fue una experiencia muy sorpresiva para mí,
La experiencia, yo dije, bueno, van a averiguar que no tengo nada y me van a soltar. No, estuve 6 meses, o sea que en esos 6 meses de encarcelamiento, por suerte, con gente ya más experimentada en el mismo lugar, entonces ellas me cobijaron, yo aprendí mucho también de las diferentes corrientes que estaban ahí apresadas y no me quebré, pues, ¿no? Sino que más bien me fortaleció. Debo agradecer al gobierno haberme detenido en esa época, porque la cárcel ha sido una escuela de formación para mí. Y no ingresé al POR de manera directa, ¿no? Sino después de muchos vericuetos. Primero, descartando otras corrientes. No te olvides que en esa época de los años 70 el lechinismo estaba muy fuerte aquí, ¿no? De hecho, Lechín dirigía la Asamblea Popular junto con Guillermo Lora. Y otras, el MIR, el MNRI, el Partido Comunista, ¿no es cierto?, que seguía muy vigente el estalinismo aquí en Bolivia. Entonces, fui descartando. ¿Por qué? Porque les pedía programa para estudiar. ¿Qué plantean? Bueno, nadie me daba respuestas. El POR sí me dio su programa, lo estudiamos. Tienen la virtud, yo los conocí así, esa virtud de estar seleccionando en todas partes gente para captarla para el partido, y te entregan su periódico, sus documentos, sus libros, y te dicen estudiaremos, etcétera, ¿no? Tienen escuelas de formación, centros culturales, etcétera. Bueno, yo me interesé mucho por el POR, pero le puse también objeciones al POR. Como yo venía influenciada por mi indigenismo en Buenos Aires, le dije, pero ¿cómo ustedes van a decir en su programa que los campesinos son pequeños burgueses, ¿no? Propietarios de una parcela, pero si son tan pobres, ¿no? Aunque tengan la parcela. Bueno, entonces yo no entendía esa caracterización. Yo tenía la idealización indigenista, ¿no? De la colectivización, de sus tradiciones colectivas, de su cultura, de sus ancestros, etcétera, que a uno en el exterior le obligan a tener que prácticamente deshacerse de todo eso, ¿no? Entonces no me convencía el POR. Y luego la otra cosa que no me convencía es que al gobierno del general Torres, que era un gobierno militar, pero era, digamos, progresista, ¿no? Yo estando en Buenos Aires vi el acribillamiento de Juan José Torres ahí en la vereda, en el día. Bueno, lo han matado. Entonces, pues yo lo tenía a Torres también como un ídolo, ¿no? En esas cosas, en esos dos puntos no me entendía con el POR. Bueno, tuvo que pasar un largo tiempo para que recién comprendiera, digamos, la ubicación en el proceso de producción del campesinado, ¿no? Y qué diferencia tiene con el proletario, ¿no? Y bueno, la diferencia fundamental es que el proletario no tiene ni parcela ni nada, tiene solo su fuerza de trabajo y trabaja en el sistema capitalista. En cambio, el campesino tiene todavía su pequeña propiedad, puede tener sus productos de autoabastecimiento y también un excedente para poder venderlo en los mercados locales, pero que se aferra a esa pequeña propiedad, aunque sea la causa de su miseria actual, pero se aferra a esa pequeña propiedad. Y bueno, difícilmente puedes hablarle de colectivizar la tierra. De hecho, aquí también habría problemas como los ha habido en Rusia, ¿no es cierto?, cuando asumió el Estado obrero. Los primeros que se opusieron al Estado obrero a la colectivización de la tierra. Entonces, bueno, recién entonces, cuando saldé cuentas con estos dos problemas, me incorporé al Partido Revolucionario hasta el día de hoy.
¿Nos podrías platicar un poquito, una vez que te uniste, cuáles son las luchas más significativas para ti y cómo han intervenido en esas luchas? Sí. Mira, yo pertenezco en el magisterio a la generación de los 80 y 90. Decirte esto es que que es una generación que se ha formado en el combate contra, uno, las dictaduras militares, ¿no? Una de las más duras ha sido, por ejemplo, el 80 o 83, cuando asumió el gobierno de García Meza, junto con su ministro de gobierno, Luis Arce Gómez. Los dos terminaron finalmente muriendo prácticamente en la cárcel, ¿no? Porque se les hizo un proceso y se los condenó a perpetuidad. Pero en la época en que estaban jóvenes estos dos militares, fueron muy sanguinarios, ¿no? Por ejemplo, el día que dieron el golpe, yo estaba en la sede de la Central Obrera Boliviana, no propiamente en la sede, sino al lado había un cafecito que se llamaba Lechingrado, ¿no? Y todos los izquierdos íbamos ahí a vernos, cuando de repente llegó una ambulancia. ¿Y quién iba a dudar de una ambulancia? Se acomodó delante de la Central Obrera Boliviana o de la Federación de Mineros, abrieron las puertas y en la apertura salieron los paramilitares, ¿no? Con sus capuchas y empezaron a acribillar a todo el que pasaba por la vereda y por supuesto al Lechingrado, donde estábamos nosotros, debajo de la mesa nos tuvimos que meter, porque nos podía llegar cualquier bala. Y bueno, y fue la toma ahí de la Federación de Mineros, el apresamiento, los muertos, etc. Pero la concepción de esta dictadura policíaco-militar era terrible. El ministro de gobierno al día siguiente dice: comunistas, a partir del día de mañana todos deben andar con su testamento bajo el brazo, ¿no? Y bueno, muy terrorífico así. Esa es una experiencia muy buena, porque además tiene mucha ligación con el POR, porque el POR, mientras todos los izquierdistas se fueron al exterior, se asilaron inmediatamente en las embajadas, a mí me pareció admirable y me consolidó más en el POR el hecho de que el Comité Central del POR dijera: de Bolivia no sale ningún militante del POR. Nada de irse a asilar a las embajadas, se sumergen en la clandestinidad y trabajan como el topo viejo de la historia bajo el suelo, pero siguen con las actividades revolucionarias. Es el momento más bien de orientar desde la clandestinidad sin ser vistos por la policía. Bueno, me pareció formidable esa posición del POR, que lo dio a los 3 días de este golpe policíaco-militar de García Meza. Y la otra cuestión que tiene que ver con este gobierno es que toda la fracción de los maestros que estamos aglutinados en el frente, que se llama URMA, Unión Revolucionaria de Maestros. Entonces, este frente fue prácticamente dispersado. Al dirigente principal, Miguel Lora, hermano de Guillermo Lora, lo confinaron a Uyuni y la otra persona fue deportada a Francia. Entonces, nuestro frente quedó dispersado los primeros días. Con esta circular del Comité Central nos volvimos a aglutinar y trabajamos todo el periodo de García Meza en la clandestinidad y nos potenciamos porque no teníamos opositores de izquierda, nada. Todos se habían corrido, se habían ocultado, no salían debajo de su cama. Entonces nos potenciamos como la única corriente que en el seno del magisterio continuó. Y por eso es que después
cuando ya salimos a la vida democrática, Urma se Ya habían construido autoridad política. O sea, se potenció y ganó las elecciones, etc. Me parece bastante interesante y en esta situación es admirable y es el deber pues, de una organización Así es. determinar los métodos de lucha bajo las circunstancias dadas, ¿no? Hemos tenido también otro estado varios estados de sitio, pero por ejemplo cuando se lanzó el decreto 21060, que fue, digamos, la derechización ya total del MNR. Ese Víctor Paz Estenssoro del 52, estatista, ¿no? Nacionalizó las minas, etc. El Víctor Paz Estenssoro, antiimperialista, que expulsó a los yanquis y a los jesuitas de Bolivia, que disgregó el ejército nacional y sustituyó por el ejército de obreros y campesinos y que los mantuvo armados, digamos, ¿no? Claro que no es por él, sino por la radicalización de las bases que hubo todos estos cambios, pero que lo obligó finalmente a la nacionalización de las minas, a la reforma agraria y para los maestros a la reforma de la educación boliviana, donde por primera vez se reconoce el sindicalismo del magisterio, o la sindicalización del magisterio. Ese Víctor Paz terminó dando un giro de 360 hasta convertirse en la expresión más derechizada del MNR, ¿no? Y fuimos de la estatización a la desestatización. El decreto supremo del 21060 fue la desestatización total de todo lo que antes se había estatizado. Y ahí también declaró estado de sitio, ¿no? Por eso un poco ayer les mostraba dónde se puso el primer piquete de huelga de hambre conformado por varios sectores a la cabeza del distrito minero de Milluni, de los mineros, en el campanario de la iglesia de San Francisco, ¿no? Y ahí hicimos la huelga. Claro, los curas se asustaron, no nos querían sacar, evidentemente, no iban a permitir la huelga, pero nos impusimos. A pesar de todos los esfuerzos que mantuvo más de 20 días en huelga de hambre ahí en el campanario, el gobierno de esa época se consolidó en la medida y fue yo diría que la derrota también, o el retroceso de los mineros, porque las minas se privatizaron en su gran mayoría y los mineros fueron relocalizados. Entonces, o los mineros volvieron al campo a trabajar o se incorporaron al Chapare, ¿no? Y forman parte del trabajo en los cocales, ¿no? Pero fue un duro golpe contra la clase obrera minera de esa época, que hasta ahora no logra recuperarse. A lo mejor esto nos permite un poco cambiar. Quería hablar un poco sobre la situación del país ahora, pero creo que muchos no sabemos mucho sobre Bolivia, no sabemos mucho sobre la historia del país, y si bien México también creo que somos un país hermano muy parecido, donde tiene un campesinado todavía significante, no como aquí. Tiene un pueblo indígena bien oprimido, pero nos podrías hablar un poquito para que los que ven el canal entiendan un poquito qué es Bolivia y por qué la lucha se está expresando a través de bloqueos controlados por los campesinos. ¿Nos podrías dar como brevemente una historia? De los sucesos, un poco yo creo que es interesante tomar lo que el mundo ha estado siguiendo, este último conflicto, ¿no? Que dice mucho de toda la historia del pueblo, ¿no? Qué mejor que hablarlo a través de una experiencia viva que estamos viviendo y que ustedes mismos han podido constatar al venir
a Bolivia. En este último conflicto simplemente ha saltado de manera muy, muy valiente, muy decidida, muy tenaz, combativa, lo que ya antes he señalado que era el general en el telón de los conflictos aparecían siempre insurgiendo las sublevaciones campesinas, ¿no? Que también he participado en combates donde de manera natural hay esa alianza de obreros y campesinos, no es forzada ni tener que preparar, ¿no? Hay una unidad. Una vez me encontré arriba de una montaña donde estaba el minero con su dinamita y el campesino que desempolva de la tierra los fusiles de la época de la guerra del Chaco, ¿no? Que las han ocultado, no han devuelto los fusiles, desempolva y se pone al lado de mí. Entonces están los dos, ¿no? Obreros y campesinos. Eso ha ocurrido otra vez ahora, pues una verdadera revuelta popular o rebelión popular. ¿A causa de qué? De que una vez hecha la segunda vuelta de las últimas elecciones ha ganado en realidad un candidato que frente a la derecha, bueno, la gente ha dicho votaremos por el mal menor, pero frente a la derecha, pero el tal mal menor, que es Rodrigo Paz, actual presidente, en realidad ni llegó al 50% de los votos. La gente popular le ha dado los votos, pero en relación a que el otro candidato era realmente abiertamente. Y este otro se ha presentado con una máscara de ser popular. Sí, nos contabas que había prometido no tocar a los sindicatos. No tocar a los sindicatos, mentira que voy a, digamos, privatizar, etcétera, ¿no? Varias cosas que ha prometido y que una vez que ha ganado y se ha posesionado, casi en su primer discurso, bueno, se nos presenta con una posición ultraderechista, ¿no? A partir de cómo va a solucionar la crisis con inversiones extranjeras de las transnacionales. Se abren las puertas de Bolivia para que penetren y para atraerlas lo más que podamos, entonces cambio de leyes, de hidrocarburos, de la minería, para darles mayores ventajas a las transnacionales. Ese cambio de leyes hemos visto que incluía quitar la subvención a los hidrocarburos, claro, hacer una apertura para privatizar las tierras de los campesinos, reforma a la ley del trabajo, toda una serie de ataques que iban contra pues, la clase obrera y las masas campesinas. No, así es, la primera medida práctica, porque lo que nos contó al principio, después de su posesión, ha sido todo el rosario de los mandamientos del neoliberalismo, o sea, quedó claro. Pero de manera concreta es lo que tú señalas. La primera medida concreta la lanzó en los días de Navidad y Año Nuevo, y que nosotros estábamos en gran lucha aquí, ¿no? Levantó el subsidio, bajo el criterio de que era una necesidad porque el gobierno ya no tiene capacidad de seguir manteniendo este subsidio, y que era la gran solución. Bueno, el grueso de la gente realmente aceptó que levante la subvención porque pensó que era una medida que ayudaba a salir de la crisis, ¿no? Y no resultó así. El levantamiento de la subvención significó que descargaron la crisis sobre los pobres, porque todos, a partir de no haber la subvención, todos se dispararon los precios de la canasta familiar, del pasaje de los transportes. Es decir, tarde pues se han dado cuenta, ¿no? El segundo elemento que forma parte de lo que está sucediendo ahora es que también a los compañeros indígenas quiso con una ley quitarle prácticamente sus tierras, ¿no? Con el cuento de que de pequeñas propiedades van a pasar a ser medianas propiedades, que se les iba a dar un crédito
para que haya esa transferencia, si es que aceptaban, y que facilidades en el banco para ese crédito, pero que en el fondo eso era que se endeuden con el banco y el banco termine quitándoles sus propiedades, hipotecándoles sus propiedades. Entonces han rechazado este planteamiento de las comunidades indígenas, pero el gobierno, como veía que ya había mucho descontento, cedió a retroceder, se anuló esa ley, ¿no? Y apartó la parte indígena del Beni, ya la sacó del conflicto. Y se vuelve a rearmar aquí el conflicto por el alza de la gasolina y la falta de gasolina, que persiste hasta el día de hoy. No hay solución. Y a eso se suma la política sindical que plantea el gobierno, ¿no? Los voy a poner a todos en su lugar, ¿no? Ya se acabó el prebendalismo, se acabó la estructura prebendal de formar parte de los gobiernos y reclamar sus cuotas de poder de varios sectores, y planteó medidas muy concretas, es decir, que el aporte sindical, que es voluntario, ¿no? Que es obligatorio, sea voluntario. Que quien quiera aporte, y si no quiere aportar, nadie le puede hacer nada. Eso, por ejemplo, lo del aporte es para nosotros muy importante, porque un sindicato que aporta está, para su funcionamiento, para los servicios que les devuelven servicios también al sindicato, permite pues no tender la mano al gobierno, sino mantener la independencia política y sindical, porque por esas necesidades de tener un local, de tener servicios para el magisterio, el gobierno ha ido atrapando a las organizaciones sindicales, casi estatizándolas, bajo el cuento de darles migajas, ¿no? Prebendas. Planteó también de que los sindicatos ya no deben ser tan monolíticos como es aquí en Bolivia. Tenemos una central obrera boliviana, tenemos una confederación, tenemos una federación y un sindicato de base. Es bien vertical, pero como garantía de unidad, que es lo que la tesis de Pulacayo también dice, ¿no? Si queremos conquistar el poder, tenemos que tener una sola organización central de los trabajadores. Y la unidad debe ser el principio fundamental de los trabajadores. Entonces, la Central Obrera Boliviana se creó bajo ese principio de unidad, de verticalidad, etc. Y todos los gobiernos siempre han hecho el papel de querer dividir a la Central Obrera Boliviana y cooptar a los dirigentes a través de prebendas. El que más ha trabajado en ese plano del prebendalismo, de la corrupción sindical, del estatismo, ha sido el MAS, ¿no? Para potenciarse como partido, no le importaba si una confederación no estaba de acuerdo con el MAS, bueno, a esa confederación se la divide los adeptos al MAS, nosotros no. Nosotros cuidamos la unidad de nuestras organizaciones sindicales y tratamos de hacer comprender a las bases que quienes hay que cuestionarlos no es a la COP como COP institucional, sino a los burócratas sindicales que hoy tienen aprisionada o prisionera hasta la Central Obrera Boliviana, que hay que plantear el cambio de los dirigentes sindicales, ¿no? De los burócratas sindicales. En un primer momento de esta lucha, que ya dura más de 50 días, lo que había la pregunta, ¿quién saca a Bolivia del atraso? ¿No? ¿Y quién saca de esta crisis en la cual nos encontramos? Y ahí yo creo que se han dado dos respuestas. La respuesta del gobierno, que dice, bueno, vamos a salir de la crisis a través de la inversión extranjera, de bajarnos los pantalones frente al gobierno
de los norteamericanos, de Trump, y además de lanzar medidas que por ahora tendrán que ajustarse los pantalones las clases minoritarias, pero en definitiva es descargar la crisis en las espaldas de los pobres, con salarios congelados, que es una de las medidas que ha tomado, sus sindicatos querer debilitarlos, ¿no es cierto? Y que se orienta a destruirlo, con lo que está mostrando sus rasgos fascistas también, pues, ¿no? El fascismo busca la destrucción de los sindicatos. Bueno, pero salarios congelados, recorte en todos los ministerios y en educación y en salud del personal docente, administrativo, recortes en los ministerios a los empleados públicos que no les permite tener sindicatos, y además su fórmula del gobierno 50-50. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que va a ceder ante el Oriente a que puedan tener la posibilidad en el futuro de ser autónomas, ¿no? a las autonomías departamentales. Y como parte ya de avance hacia las autonomías, ¿no es cierto?, que sean pequeñas republiquetas las autonomías, con financiamiento del Estado del 50%, pero también ellos tienen que poner el otro 50% económico. Y eso aplicado en educación, pero es la destrucción de la educación fiscal, ¿no? 50-50 significa que el Estado ya no se hace cargo de la educación, se hacen cargo las gobernaciones, y las gobernaciones que no tienen dinero, están todas en crisis, pues ya carga la gratuidad de la educación a los bolsillos de los padres de familia. Contra toda esa política ha habido esta rebelión. Pues me gustaría ya como encaminar a finalizar esta entrevista, y quería hacer una última pregunta, un poquito apuntando a lo que acabas de explicar. Sabemos que en los años 40 se hicieron mucho trabajo con el campesinado, que ya nos habías empezado a platicar un poco de esa historia, y como concretizar este vínculo entre el proletariado y el campesinado indígena boliviano expresado en el gobierno obrero campesino. ¿Cómo crees que, y en esta situación lo que estamos viendo es que la COP se está fracturando? O sea, la táctica del gobierno de dividir, de separar por una parte al movimiento obrero con el movimiento campesino, pero también apuntar a debilitar y golpear fuertemente a los sindicatos. Y podemos ver, creo que claramente eso en este momento donde, por ejemplo, los fabriles ya han oficializado su traición a través de una firma de negociar con el gobierno. Trayendo esa experiencia del POR, ¿cómo crees que se puede aplicar a la lucha actual? Yo creo que más bien podría señalarte en eso que a nivel del latinoamericano, por lo menos, de la admiración que sienten por esta sublevación campesina, ¿no? y a los bloqueos que está llevando adelante durante tanto tiempo. Es simplemente la consecuencia de toda una trayectoria anterior, pues, ¿no? El POR se ha esmerado mucho en función de su objetivo estratégico, de educar, de politizar a las masas obreras, campesinos, clases medias empobrecidas, que aquí, primero, no va por la vía del diálogo, porque el gobierno tiene muchas triquiñuelas para engañarnos, y la última es no hay plata para todas las demandas. Segundo, el Parlamento aquí no funciona para nada, nadie se acuerda del Parlamento. Ni aunque tengas diputados obreros ahí adentro, ¿no? ¿Por qué? Porque es un parlamento miserable que con leyes no va a poder solucionar nuestros problemas. Entonces, ¿qué queda? ¿No? La educación del POR ha sido utilizar la fuerza de nuestro número, de nuestra organización y de nuestra politización para imponer al gobierno mediante la acción directa, ¿no?
la acción directa, imponer al gobierno todas nuestras demandas. Han sido educadas en esa línea y ahora en el conflicto simplemente uno queda admirada de que esa educación ha fructificado, ha salido en el escenario que es como un laboratorio lo que estamos viviendo, no es la última batalla, un laboratorio previo donde hemos visto primero quiénes son las fuerzas motrices de la revolución, obreros y campesinos y clases medias empobrecidas, ¿no? Utilizando la acción directa, en este caso el bloqueo campesino, que cuando lleva inclusive a las fuerzas represivas como el ejército y la policía a su campo, que es el altiplano, cuenta ahí con todos los elementos de la naturaleza, las montañas, las piedras, la tierra, etcétera, y los derrota, los ha hecho retroceder en medio de fuertes enfrentamientos. La policía ha tenido que retroceder porque no puede en ese ambiente, no puede derrotarlos. Han utilizado lo que se llama la táctica de la guerra de guerrillas, ¿no? Las masas utilizando la aparición y la desaparición en el lugar de combate, ¿no? El grave problema ahora que se ha planteado es que la COP, sin consultar a las bases, en el cabildo del 11 de mayo, un cabildo muy importante, ha lanzado una línea que no la hemos discutido. Burocráticamente, ¿cuál es esa línea? El problema fíjense, la torpeza, ¿no? Un sábado fue el cabildo, y el cabildo resuelve que el día lunes, o sea, teniendo solamente como espacio de tiempo domingo, el día lunes todos teníamos que estar en huelga general indefinida. Esto para mí ha sido un equívoco terrible de la COP, porque no se lanza así nomás pues la huelga general indefinida, se la prepara una huelga general indefinida con objetivos claros. El otro gran problema ha sido que lanzan la huelga general indefinida ya no por reivindicaciones concretas, sino por que se vaya el gobierno, ¿no? Una reivindicación política, ¿no? Los otros conflictos no, por lo menos era recuperar nuestros recursos naturales, ahí está la plata para satisfacer nuestras necesidades, no permitir que las transnacionales nos sigan teniendo a nuestro país como un país extractivista para venir a saquear todos sus minerales, petróleo, etcétera. El aumento salarial, fuentes de trabajo, todo eso era el paquete de la COP de demandas. Bueno, tiró el paquete de demandas la COP y se va directo poco más a la toma del poder, que se vaya el gobierno. Entonces, un gran equívoco. Pero entonces el problema es que las bases obreras no estaban... Bueno, lo primero que si lanzas una huelga general indefinida, deberías asegurarte por lo menos que el proletariado haya discutido si va a acatar o no va a acatar. En los hechos, nadie ha acatado la huelga general indefinida. Nadie. Los mineros se han sumado para un poco decir, bueno, estamos en la lucha, a los bloqueos de los campesinos, pero parar la producción minera no han parado. Porque a su vez, si estos dirigentes estuvieran más ligados a nosotros, se habrían dado cuenta lo difícil que es ahora realizar una huelga. Porque inmediatamente nos descuentan. El gobierno, el gobierno del MAS ha impuesto eso de día no trabajado, día no pagado. Sobre salarios miserables que te descuenten, ¿no? Entonces, por eso para lanzar una medida ahora hay que conocer bien si los sectores van a acatar o no. Sí, nos contabas un poco de que mucha de la preocupación de los trabajadores es, dado que han sido muy fuertemente golpeados y también pues la situación económica simplemente no da
no hay tela de donde cortar. Ha habido como pues un retroceso y prefieren los trabajadores pues calmarse un poco, agachar la cabeza para no perder su trabajo en un mar de desempleo. Así es. La crisis es tan profunda que el trabajador ha llegado al límite de decir es preferible que resguarde mi fuente de trabajo y no esté pidiendo, por ejemplo, un aumento salarial, porque no hay fuentes de trabajo, ¿no? Por lo menos tengo esta fuente de trabajo asegurada y no que el patrón me diga no estás de acuerdo, hay un montón detrás tuyo esperando que tú dejes vacío ese puesto de trabajo. Entonces un poco es un retroceso casi de llegar a la semi-esclavitud, ¿no? De aceptar prolongación de la jornada laboral, salarios congelados, la posibilidad de que ya no tengas un trabajo fijo en planilla que te permita acumular años de antigüedad para obtener una jubilación digna. Con los años, también con un trabajo fijo, puedes tener el acceso a la Caja Nacional de Salud. Todas las reivindicaciones que hemos conquistado a lo largo de tantos años, ahora estamos a la inversa, ¿no? De la protección a la fuerza de trabajo se está yendo a la total desprotección de la fuerza de trabajo, y eso te está mostrando que lo que menos le importa a la clase dominante ahora es cuidar y proteger a la fuerza de trabajo. En cambio, antes no, esa burguesía en ascenso protegía pues a la fuerza de trabajo, no porque fuera humanitaria, sino porque le convenía un trabajador bien comido, bien alimentado, produce más. Ahora estamos en la etapa de la desprotección, y esto yo creo que es una conclusión también general que debemos sacar. ¿Por qué esa desprotección? Por la crisis internacional que hay de una sociedad que se está hundiendo, de una clase dominante que ya no puede dar de comer, que no puede garantizar fuentes de trabajo. Y la conclusión política que tenemos que sacar los trabajadores, ¿no es cierto? ¿Queremos vivir en esa barbarie o queremos salvarnos de la barbarie? Y para salvarlos, ¿queremos revolución o barbarie? Esa es la alternativa, no nos queda otra. Pues me gustaría finalizar esta entrevista. ¿Te gustaría como finalizar con algo? O en todo caso, pues muchas gracias por darte el tiempo de esta entrevista en medio de esta importante lucha del pueblo boliviano. Bueno, como esta entrevista va a ser escuchada seguramente y espero que les sirva, yo admiro mucho a México, quiero mucho a México. De hecho, yo he viajado varias veces, ¿no? Porque siempre, hasta ahora, mantengo esa inquietud de conocer los países, su movimiento obrero, etc. Un saludo al pueblo mexicano, admirable también por las luchas desde la revolución indígena, y de hecho permanece impregnada esa revolución en todos los aspectos de la vida mexicana. Y segundo, la unidad también tiene que existir a nivel internacional, ¿no? Yo creo que esa consigna del manifiesto comunista dice eso, ¿no? Proletarios del mundo, unirse. Eso también está en el escudo de la propia Central Obrera boliviana. La revolución y la liberación de los trabajadores a nivel mundial será obra de nosotros mismos, ¿no? Y la otra preocupación es, para tener una dirección revolucionaria hay que estructurarla, ¿no? Nosotros formamos parte del CERCI, que es una especie de coordinadora a nivel internacional. Está formada por las secciones de la Argentina, del Brasil, de Bolivia y de Chile, ¿no? Que implica hacer ese trabajo precisamente de que el capitalismo es internacional en su explotación. Nosotros también tenemos que tener una organización a nivel internacional.
Pues, nada más, muchísimas gracias y un saludo y un abrazo a todos los trabajadores mexicanos. Muchas gracias. Pues nos vemos hasta el próximo episodio y gracias por tomar el tiempo de escuchar.